Compañeras, querido gobernador, querida presidenta de nuestra asamblea, a sus compañeros de la mesa, a todos los que nos están acompañando, los intendentes, legisladores, militantes, un agradecimiento y un reconocimiento muy especial a quienes organizaron este encuentro, para quienes pido un fuerte aplauso. Seguramente ustedes, como yo, no creen en las casualidades. Siempre es mejor pensar que cada cosa que sucede en la realidad es causa de algo que ha sucedido antes. Por eso no debiera figurar en ningún diccionario la palabra casualidad, sí causalidad. Y hoy quiso la historia, las circunstancias, los tiempos, que nos reunamos para un hecho tan importante aquí, en la Perla del Valle, ciudad de uno de los más grandes hombres de la política rionegrina, el gobernador Mario José Franco. Y que este día sea coincidente con el día en que nació, en el año 1919, la mujer más extraordinaria del pueblo argentino, la eterna, la compañera Evita. Por eso, como no creemos en las casualidades, sino en las causalidades, esta fecha que quedará inscripta en el corazón de cada rionegrino y de cada rionegrina, tiene este contexto de tiempo y lugar que jerarquiza sin duda alguna este encuentro de todos nosotros. ¿Quiénes somos los que estamos aquí? Somos hombres, mujeres, políticos, políticas, militantes, independientes, afiliados que estuvieron a otros partidos políticos, con experiencia política sin ella, con identidades previas sin ellas, con historias, pero en definitiva con un común denominador que es el que nos ha reunido aquí. Somos hijos de una misma tierra, de una misma provincia, que nos unió a todos al nacer aquí, o cuando los que no nacieron eligieron esta provincia para vivir aquí. Durante mucho tiempo, Río Negro, como muchas otras provincias, fueron tal vez postergando cuestiones que son fundamentales para poder encontrar su camino de desarrollo, el camino que permita que la provincia tenga un camino firme, consolidado, con perspectiva de futuro, para el cual es necesario tener un espacio de construcción que nosotros fuimos viendo en virtud de distintas circunstancias y hechos que los rionegrinos no teníamos. Esto quiero explicarlo bien porque por ahí se nos puede confundir con una fuerza política que nace como consecuencia de una decisión que de un día para el otro un grupo de personas toman. Nosotros somos hijos e hijas de procesos políticos que están por encima de la voluntad de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros, ni el gobernador, ni quienes hablan, nadie podría haber establecido tantas circunstancias, hechos, que articulándose uno con otro, fueron produciendo
este aquí y ahora concreto que estamos viviendo. Porque en definitiva, los grandes procesos políticos que uno puede observar a lo largo y ancho de la historia de la Argentina, también por supuesto de la provincia, pero sobre todo los grandes procesos políticos que existieron en el país, en el mundo, nunca han tenido un punto de partida que uno puede distinguir como producto de una decisión unilateral de un grupo de personas, sino que fueron las circunstancias las que motivaron que un grupo de personas y después un grupo más grande, más grande, más grande, fueran encontrándose, organizándose, uniéndose. Esto fue lo que nos pasó a nosotros. Nadie pudo haber anticipado esto que estamos viviendo. Solamente Dios tal vez pudo haber pensado esto que está sucediendo, porque es un proceso que está por encima de las voluntades particulares. Porque en definitiva creo que lo que estamos representando nosotros, o lo que nos tocó hacer a nosotros, es construir un camino que nos estaba pidiendo la provincia, el pueblo rionegrino. O en todo caso, consolidar ya un camino que estaba transitado por ese propio pueblo. O en otro caso, darle conducción a ese proceso político. Y fundamentalmente creo que eso es el primer aporte que hemos hecho nosotros, darle una conducción política a miles y miles de rionegrinos y rionegrinas que necesitaban encontrar un camino común. Y esa conducción que encarna el compañero Alberto Beretinet es una conducción que en un proceso constante y continuo nos fue demostrando a cada uno de nosotros, a cada ciudadano de esta provincia, que lo bueno, que lo mejor, que para poner a Río Negro en el camino que Río Negro se merece, debíamos construir una fuerza política que esté más allá de viejas identidades, de viejas estructuras, para atrevernos todos a construir juntos un camino de realización como este que estamos alumbrando el día de hoy. Hoy estamos institucionalizando aquello que nació de manera gregaria. No sabemos cuándo, no queremos ponerle un día ni una hora, no tenemos ese punto de partida. Sí tenemos hoy, este día, que es el día en que formalmente, pero también desde el punto de vista ya más concreto de la política en lo que refiere a su organización política, partidaria, y lo que de ello se desprende, tiene aquí en Regina como punto de partida. Estamos institucionalizando este movimiento que nació con voluntades de las más diversas, vertientes de las más diversas. Y digo vertientes porque es la palabra que mejor grafica lo que somos. Así como el río que nos da identidad a los rionegrinos es la suma y la consecuencia de arroyos que se van juntando, primero para formar el Limay y el Neuquén y luego el grandioso Río Negro, también lo que somos es producto de lo mismo. E incluso, como sucede con nuestro río, de vertientes que primero son producto de hielos que estaban congelados, que se van licuando para llegar luego a la confluencia y al cauce común del Río Negro. Porque hemos visto a muchos ciudadanas y ciudadanos que forman parte de este espacio nuestro, que durante mucho tiempo, así como esos hielos están congelados en la cordillera, se habían negado a la participación política porque no encontraban un cauce en donde poder hacerlo. Hoy, aquello que estaba inmovilizado está en movimiento. Son las aguas que llegan a este gran río que hoy aquí, en este partido que están haciendo, comienza a ser parte de un gran cauce, del más grande que seguramente tendrá esta provincia, para darle a Río Negro, a esta querida provincia nuestra,
una fuerza política profundamente federal que ponga por encima de todos los intereses, siempre el interés del pueblo rionegrino. Estamos aquí para eso, para que juntos a nosotros florezca el federalismo. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Cómo puede ser que en este país, en donde los hombres más importantes que tuvo nuestra historia, que fueron federales, todavía tengamos que andar discutiendo que el federalismo es el camino para construir la patria grande que todos queremos? Para eso necesitamos y es un mandato que viene de la historia, contribuir a ese país federal construyendo esta herramienta que hoy estamos construyendo. Esta herramienta es equivalente, por supuesto, salvando los tiempos, distintos contextos y demás, a las mismas herramientas que tuvieron los grandes caudillos federales para defender el país que todavía debemos construir, un país unido, integrado en esas ideas fundamentales para la Argentina que queremos. Federalismo es entonces el principal motivo que nos reunió a tantos hombres y mujeres de diversas experiencias políticas, y fundamentalmente para trabajar en la unión de nuestro pueblo. Fíjense qué interesante es observar la geografía de nuestra provincia. Río Negro es una provincia que está como eslabón entre dos grandes e inmensas regiones de la Argentina. La región pampeana al norte nuestro, la Patagonia al sur. Los bordes de la región pampeana, allí en las orillas del río Colorado, y la Patagonia, que tiene su corazón en el centro de Somoncura, en nuestra provincia. Nuestra provincia geográficamente también está para unir regiones, está para unir la Pampa desarrollada, la región más desarrollada de la Argentina, con la región que espera aún el desarrollo integral de la nación, la Patagonia Argentina. La ubicación de nuestro territorio es una ubicación que también nos exige trabajar por la unión de nuestro país. Por eso no somos un partido provincial que solamente va a mirar el ombligo de la provincia. Somos un partido provincial para trabajar por la Argentina grande que todos queremos. Abrazamos la bandera rionegrina como punto de partida para abrazar más que nunca la celeste y blanca de todos. El federalismo es eso, es amar la provincia, porque solo amando a la provincia podemos amar la nación. Y este hecho que les graficaba recién, la simple observación de nuestro territorio, de nuestro mapa, nos convoca, nos da un mandato. Río Negro está para unir esos países distintos. El país más desarrollado, con el que aún espera su desarrollo. Y lo digo invocando la memoria de un gran presidente argentino que hace 30 años pensó en trasladar la capital al sur, al mar, al río. Me refiero, por supuesto, al presidente Raúl Alfonsín, cuyo proyecto algunos lo redujeron meramente al traslado de la capital de Buenos Aires
había una Patagonia en Guardia Mitre. En verdad, lo que el presidente Alfonsín había propuesto es establecer un nuevo eje de la organización política, económica y social de la Argentina, donde ya no sea el puerto, el monocultivo de la pampa agroexportadora, sino el mar, el sur, la Patagonia, la tierra nuestra, que necesita el desarrollo para poder garantizarle a la Argentina la soberanía sobre el mar austral, el sector antártico y, por supuesto, el territorio patagónico. Esas ideas nutren nuestro corazón y nuestro pensamiento, porque son, y es ese proyecto, el último gran proyecto de aspiración federal, de vocación federal que tuvimos los argentinos. Porque los grandes hombres de la Argentina fueron primero grandes políticos federales. ¿Cómo no citar entonces al presidente Frondizi, que tuvo una mirada estratégica también sobre la Patagonia? Y mucho antes, a Juan Domingo Perón, que llevó adelante los procesos de provincialización de los ex territorios nacionales. Durante mucho tiempo, y yo soy el primero en incluirme, interpretamos que esos hombres, o que para expresar a esos hombres, había que estar distanciado de los otros. En mi caso, por ejemplo, de Marta. Marta radical, yo peronista, no podíamos compartir el pensamiento, el espacio, el lugar. Y resulta ser que cuando uno analiza el pensamiento profundo de los hombres con los que nos identificamos, pensaban lo mismo por la Argentina que todos queremos tener. ¿Qué diferencia hay en lo esencial entre el pensamiento de Irigoyen, de Perón o de Alfonsín, como para que estemos separados, para que transformemos esas pasiones en pasiones que nos dividen en vez de ser pasiones que nos unan por la provincia que tenemos que construir? Creo que allí está la clave y el desafío de lo que hemos logrado. Hemos logrado resumir todo ello en función de los intereses de la provincia. Y lo hemos podido hacer además porque hemos tenido a un conductor, a un rionegrino, a un dirigente y a un gobernador que supo justamente lograr que quienes veníamos de historias distintas pudiéramos reconocernos en la historia común que él nos propone construir de cara al futuro para tener una provincia grande, desarrollada, con un pueblo feliz. Por eso, gracias, gobernador Martínez, por juntarnos a todos aquí. Gracias por unirnos, por hacernos sentir hermanos en la misma provincia. Y el agradecimiento es muy importante, porque no hay nada más importante en la función de un político que la de unir a su pueblo. Los políticos deben trabajar siempre por la unión de la comunidad, porque solo a partir de la unidad de quienes formamos parte de esta provincia o de cualquier otra, podremos construir la provincia que los rionegrinos nos merecemos. Por eso hay que tener gratitud en este sentido. A veces pensamos que los políticos solamente son importantes cuando nos complican con discursos que a veces ni entendemos, con tecnicismos rara vez comprendidos y con palabrerío que solamente algún académico por ahí puede descifrar. Las cosas esenciales que movilizan a los pueblos son sencillas. Los pueblos necesitan dirigentes que interpreten que los pueblos necesitan garantizar cuestiones básicas y que son sencillas. Y que como son sencillas a veces resultan complejos construirlas. Unir al pueblo es lo primero. Sin unidad del pueblo nada es posible. A partir de la unidad del pueblo todo se construye, todo es posible. También la felicidad del pueblo argentino. Lo hemos hecho. Y todo
hecho posible porque tenemos un método que es un principio fundamental que todos nosotros debemos preservar, respetar y contagiar al resto de la comunidad rionegrina. 2 o 3 principios fundamentales. Primero, respetar siempre al que piensa distinto. El que piensa distinto nunca puede ser considerado un enemigo. Siempre es el mejor aliado, porque suma nuestra mirada, la mirada suya, la que nosotros no tenemos. Ese principio, ese concepto, es el que nos permite estar juntos a nosotros aquí. Porque la mirada del otro, que pensábamos que era una mirada que no podía ser compartida con la nuestra, hemos descubierto al revés, que sí, que conviene compartir la mirada distinta con la de uno. Porque así como yo puedo ver lo que sucede allá atrás, ustedes pueden ver a mis espaldas y en la suma de ambas miradas tenemos la realidad completa. Por eso nunca el que piensa distinto es un enemigo, siempre es un aliado. El segundo principio es el diálogo como método. En la democracia no hay otro método que no sea el diálogo. No hay posibilidad de construir nada en la democracia que no sea a través del diálogo. Diálogo que para que sea fecundo hay que fundarlo en el respeto. El diálogo solo existe cuando las partes, los que dialogamos en una mesa, nos despojamos de esa casi cultura a veces que existe en la política, de hacer de la violencia verbal la forma de dirigirnos al otro. El diálogo no demanda ni requiere, todo lo contrario, formas de dirigirse al otro irrespetuosas, calumniosas, injuriosas. Por eso nosotros no queremos hablar nunca mal de nadie. Nosotros no hablamos mal de nadie. Siempre hablamos de las cosas, de lo que queremos hacer y felizmente de las tantas cosas que hicimos. Los que hicimos cosas, los que hacemos cosas, los que conocemos la obra de gobierno de Alberto Bertinelli, no vamos a perder tiempo hablando mal de los demás. Tenemos que hablar de lo que hicimos, de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer. Dejemos esa forma que tiene que quedar atrás de transformar en una cloaca el discurso político para quienes no tienen ni idea, ni realizaciones, ni sueños, ni proyectos, ni capacidad de construir la progresión que muchas veces, lo decimos porque no tenemos vergüenza de decir lo que pensamos, y somos realistas, prácticos, como sucede habitualmente con las personas sencillas. Personas sencillas son prácticas, realistas. Nosotros no somos soberbios, que creemos que vamos a poder cambiar la realidad porque lo dispongamos nosotros. Nosotros tenemos un concepto distinto. Para nosotros, el mejor gobierno es aquel que se deja atravesar por la realidad, para que la realidad le dicte lo que hay que hacer. Es la realidad la que hay que saber leer. Tenemos un gobernador que lee esa realidad todos los días. La realidad está escrita en la cara de cada rionegrino, en la cara de cada niño, de cada anciano, en la geografía de la provincia, en cada ciudad, en cada paraje, en los hospitales, en las escuelas. Esa es la realidad que hay que leer. Nosotros nos alfabetizamos con el lenguaje de la realidad, porque leyendo la realidad, solo leyendo la realidad, es posible encontrar el camino que queremos. Recién, al comenzar, me referí a la persona que tal vez mejor supo leer
la biblioteca del pueblo argentino. Eva Perón, ella leía la cara de la gente y ahí sabía muy bien lo que había que hacer. La biblioteca que los políticos tienen que consultar todos los días está en la calle, en cada esquina, en los hospitales, en las escuelas, en los barrios, en la cara de nuestros niños, de nuestros ancianos. Esa es la primera biblioteca que cada uno de nosotros tiene que comenzar a leer a partir de ahora, si no lo hizo y si lo hizo antes, más que nunca a partir de ahora. Nosotros creemos o tenemos esa concepción de la realidad. Y eso significa que aquel que conoce, que puede leer la realidad, sí tiene capacidad entonces luego de poder interactuar con ella y de producir hechos positivos para que esa realidad sea mejor que la que nos tocó al momento de hacernos cargo de gobierno. Ustedes saben que, además, la realidad exige siempre que tengamos capacidad de adaptarnos a ella. La realidad nunca se va a adaptar a lo que nosotros queramos. No existe un solo antecedente que demuestre eso. Muy soberbio hay que ser para pensar que la realidad, que es el universo entero, se puede adaptar a uno. Es la capacidad nuestra la que nos va a permitir adaptarnos a la realidad de nuestro tiempo para que a partir de comprenderla y de adaptarla a ella podamos intervenir positivamente, como les decía, para sacar el mejor partido y el mejor beneficio para nuestra provincia. En eso consiste este sentido, este concepto de la realidad que tenemos, que nos define a nosotros como personas realistas, para que nadie nos confunda con otra cosa. Es el mejor método de gobierno, además, partir de este principio, modesto tal vez, que no quiere justamente postular que a partir de nosotros cambiará la realidad. Esos discursos que tantas veces los escuchamos, ¿a cuántos fracasos nos llevaron? Nosotros tenemos entonces que alfabetizarnos con la biblioteca del pueblo rionegrino, que está en la cara, en los ojos, en la sonrisa de cada niño, de cada anciano, de cada mujer, de cada hombre que habita esta bella provincia que de los Andes al mar, desde los valles irrigados a la meseta, reúne a los 700.000 rionegrinos que son parte de esta gran familia a la que pertenecemos. Decíamos entonces que el principal método, lo que la democracia nos exige siempre, es el diálogo, el respeto. Aun cuando nos ha tocado momentos difíciles, no digo que constituye una épica, pero yo recuerdo bien, como lo recordarán ustedes, ese día que escuchamos temprano en la radio o en el diario que arbitrariamente nos habían sacado de un plan de refinanciamiento de deuda a los rionegrinos, solamente a nosotros. Al resto de las 19 provincias que estaban en ese programa, o 17 si no recuerdo mal, creo que eran 17, al resto sí, le habían refinanciado la deuda. A nosotros no. No nos habían incorporado a ese plan. Probablemente porque estábamos marcando un camino de autonomía provincial que para algunas miradas tal vez no era conveniente. Y pudimos enfrentar esa situación y salimos adelante. Y el 14 de junio el pueblo rionegrino, 192.500 rionegrinos nos votaron para ratificar que frente a las circunstancias, a las adversidades que nos habían tocado enfrentar, habíamos actuado bien, habíamos defendido el interés de la provincia. Ahí quedó para siempre, creo yo, un mandato. El pueblo rionegrino seguramente nos votó por otras cosas, no solamente por esa, pero nunca
debemos perder de vista que en esos 192.500 rionegrinos que nos votaron, que después cuando tuvieron que votar a presidente o a intendente, votaron de otras maneras, esos rionegrinos estaban ratificando esto que hoy estamos institucionalizando con el partido Juntos Somos Río Negro. Estaba o ratificó nuestro pueblo en las urnas que quiere un gobierno y una fuerza política que represente ese gobierno absolutamente coherente con los intereses de la provincia federal, de la provincia de los rionegrinos, un gobierno, un partido que exprese sus intereses siempre, en todo momento, frente al gobierno nacional y como corresponde, con respeto, con diálogo, en el marco de la democracia y de las instituciones, pero con la firmeza que nos da ese mandato que emana de nuestro propio pueblo que quiere ver florecer el federalismo en la provincia de los rionegrinos. Nosotros, además, trabajamos por la integración provincial. Integración que se ha ido como concepto nutriendo de las ideas de cada uno de nosotros, de ustedes, de todos. Integración que no es solamente lo que se refiere a la unidad de la provincia. Integración como concepto que está íntimamente vinculado al desarrollo. Hace muchos años ya lo escuché al compañero Bertinés cuando era candidato a vicegobernador en un acto decir una frase que me quedó marcada para siempre: sin integración no hay desarrollo. Creo que fue el día que hice el clic y empecé a escucharlo más atentamente al gobernador Bertinés. Sin integración no hay desarrollo. Porque el desarrollo económico, el desarrollo social, político, cultural, no es sino solo la consecuencia de las formas en que el hombre se ha ido integrando a lo largo de la historia, desde unidades simples a las más complejas, como las que tenemos hoy día en el siglo XXI, para justamente proveernos de todo lo que significa hoy el mundo de nuestros días. Han sido las formas de organización de la comunidad, del hombre, a lo largo de la historia, que de unidades simples a unidades cada vez más complejas les permitió a ese hombre, a esa mujer de ese tiempo completo, poder producir lo que su época marcó como signo de su tiempo. La tecnología, las comunicaciones, la globalización son consecuencias de esos procesos de integración que se pierden en la noche de los tiempos. Por eso es importante que nuestra acción siempre esté signada por estos conceptos de la integración. Nosotros tenemos que tener claro siempre de qué manera nos integramos con la mayor centralidad posible a los procesos políticos, económicos, sociales del país y del mundo también. Hoy no es posible pensar la política provincial descolgado de lo que pasa en el mundo. Vivimos un mundo que cada día se integra más. Los procesos de integración mundial son cada día más dinámicos, más veloces, más rápidos y por lo tanto demandará de nosotros, del gobierno provincial, mucha capacidad para transitar con la mayor centralidad posible los procesos de integración que a escala mundial, regional y nacional nos toca a nosotros enfrentar de la mejor manera. Por eso que este concepto no es solamente un concepto que tiene que ver con la unidad que tiene que existir obviamente entre todos nosotros. Va más allá, tiene que ver con el desarrollo de la provincia, tiene que ver con la provincia que queremos construir, tiene que ver con la provincia que entre todos debemos construir. Concepto que además nos permite pensar la realidad de otra manera. Río Negro ya no es una provincia que tiene un gobierno formado por partes. Ya no es este gobierno un gobierno formado por gente
de Viedma, o de Bariloche, o de Cipolletti, o de Regina, o de San Antonio, o de Jacobasi. Río Negro tiene un gobierno rionegrino. Río Negro tiene un gobierno que está equilibrando en cada lugar de la provincia siempre igual. Ya no hay más lugares en Río Negro para que los gobiernos tiren para un lado o tiren para el otro. Río Negro tiene un gobierno rionegrino. Felizmente, creo yo, estoy totalmente seguro, hoy estamos honrando la memoria de dos grandes gobernadores. Uno lo nombré recién, el otro es Castelo y Franco, que pensaron en una provincia unida, integrada, con un gobierno solamente rionegrino, no un gobierno que tire para acá o para allá, con un gobierno que esté en cada lugar siempre. Por eso, compañeras y compañeros, amigos y amigas, estamos aquí hoy reunidos para iniciar una nueva etapa en este proceso político que lidera el gobernador Alberto Bretigny. Una etapa que nos convoca a todos, a trabajar por la provincia, a trabajar por la provincia que soñamos, por la provincia que merecemos tener, por la provincia que se construye con el INVAP, con la Universidad de las Artes, con el Instituto de Biología Marina, con los productores ganaderos de la fruticultura, con los productores vitivinícolas, con nuestros académicos, con nuestros estudiantes, con nuestros artistas, con los que viven a orillas del Golfo o al pie de la cordillera, a orillas del Río Negro o en el corazón de Somoncura. Todos tenemos que construir la provincia que nos merecemos y por eso estamos aquí, para proponerle a esta enorme asamblea de los rionegrinos la creación de un partido que institucionalice este movimiento. Juntos somos Río Negro. Y en ese nombre está inscrita nuestra filosofía. Primero, somos plurales, por eso ninguno de nosotros se va a atribuir la síntesis de la provincia. La provincia solo es posible en la diversidad, en la pluralidad, siempre que estemos juntos. Por eso, en el nombre está la definición de nuestra filosofía. Y que además dice que para poder realizarlo, para poder ser lo que queremos ser en la provincia, tenemos que hacerlo al lado de nosotros, junto al otro. No hay posible ninguna realización individualmente, como tampoco es posible la realización de la provincia si no es con el conjunto de todos los rionegrinos. Por eso, para cerrar, quiero simplemente recordar algunas circunstancias que tienen que ver con momentos que nos han tocado transitar a lo largo de todo este tiempo. Ausencias que aún nos duelen y muchas presencias que nos convocan y nos estimulan cada día más a trabajar por lo que queremos. Les cuento algo mínimo, pero que me llevó al corazón, porque me lo dijo uno de mis hijos, que tiene 20 años. A veces nosotros no alcanzamos a advertir cómo esta identidad que hemos puesto a florecer entre los rionegrinos ha florecido mucho más en el corazón de los jóvenes. Anteayer, a la noche, me dijo: papá no sabía que el sábado se juntan ahí en Regina
para hacer el partido de Juntos. ¿Y vos qué pensás? Le digo. Y que por fin vamos a tener algo nuestro. Y cuando dijo nuestro se refirió a su condición de rionegrino. Cuando me dijo eso, yo dije, bueno, ya hemos logrado lo más importante. Ya estamos garantizando lo más importante. La huella en la historia de esta provincia. Lo que pretendemos todos. Dejar una huella, una profunda huella que nos conduzca a la provincia que todos queremos. Gracias.